constituyen los neutrófilos y los macrófagos, ¿ya? Es ahí que se va a poder detectar la esterasa leucocitaria. Un punto importante: cuando ustedes encuentren leucocitos, una esterasa leucocitaria en orina, generalmente piensan en infección, ¿sí o no? Pero no necesariamente es una infección, puede ser una inflamación, ¿ya? Entonces, no extrapolen siempre la presencia de leucocitos a infección, puede ser una inflamación, que va a mandar siempre la clínica de su paciente, ¿ya? Y también si tiene unos nitritos positivos, ¿no? ¿Qué más? Ya, en el caso de la glucosa, recuerden que la presencia de la glucosa en la orina me indica que ha pasado este umbral de los 180, ¿ya? ¿Sí recuerdan que hay un umbral? En el caso de las proteínas, las tiras reactivas a veces no son tan sensibles a las proteínas en sí. O sea, si es una baja cantidad de albúmina en la orina, puede ser que no lo detecten. Entonces, si ustedes tienen un paciente diabético, hipertenso, que quieren buscar que tenga una insuficiencia renal, de repente no es el mejor examen. De repente tienen que pedir una albúmina en 24 horas, ya en la orina, ¿no? Entonces, puede ser que no sea tan sensible. Otra cosa es que solamente detecta albúmina. Recuerden que cuando ustedes vean en su perfil hepático, van a ver que no solamente las proteínas que tenemos en sangre son albúminas, si bien es la que esté en mayor cantidad, también hay globulinas, y estas no las van a detectar. Este es un ejemplo de un mieloma múltiple. En un mieloma múltiple es una célula neoplásica que produce gran cantidad de inmunoglobulina, entonces no va a poder ser detectada, al menos que ya se produzca la complicación que en un seminario nos van a comentar, que vaya a ser el daño renal provocado por el mieloma. Entonces, esa es toda la parte del examen físico y el examen químico. Ahora vamos al microscopio. Para el microscópico, la orina que ha llegado al laboratorio se colocan en unos tubos de unos 10 ml y se centrifuga. Luego se retira el sobrenadante, se tira y queda lo que están viendo en los tubos cónicos, ustedes que tienen el gotero. Ese es lo que queda. Eso es lo que van a ver en el microscopio. Lo van a colocar en su portaobjetos, una gota, luego van a colocar el cubreobjetos y lo van a ver en el microscopio. Mi recomendación es que primero enfoquen a 10x y una vez enfocada la imagen a 10x, van a pasar a 40. ¿Ya? ¿Y qué van a ver? Hay distintas estructuras. Vamos a empezar con los hematíes. Los hematíes son muy característicos porque van a ser de una forma de un disco, no tienen nada en su interior, el borde es muy definido y son pequeñitos. Si ustedes van a ver un leucocito, van a ver que es mucho más grande y más complejo. El UpToDate clasifica la hematuria en dos grupos, en persistente y en la transitoria. Es parte de su teoría, así que no voy a entrar en detalle. En el caso de los leucocitos son más complejos, son células más grandes, tienen gránulos en su interior, ahí van a mover el micrométrico para poder enfocar y van a comenzar a observar los gránulos que están en su interior. Como les decía, no necesariamente van a tener un cultivo positivo, excepto en el caso de la tuberculosis, recordarán su criada de Colombino, ¿no? En el caso de las células epiteliales vamos a tener tres tipos de células epiteliales: las tubulares renales, las de transición y las escamosas. Las que van a observar en mayor frecuencia, para verdad, son las escamosas, ¿ya? Las tubulares renales, como ven en la imagen, van a tener un núcleo redondo y un núcleo grande y diámetro central. Muy raro de verlas. ¿De dónde vienen? Riñón. Las de transición, pelvis renal y vetra próxima, van a ser más grandes, van a ser de forma tubular, pero las que van a observar en mayor medida no se ven bien, pero lo van a observar en este y en esta orina. Van a observar unas células grandes que se van a comenzar a plegar unas a otras, y estas, si ustedes se encuentran en una gran cantidad, recuerden de dónde viene, de uretra distal y de los genitales. Si lo van a encontrar en una gran cantidad, ¿de qué sospechen?
Inflamación. Otra cosa. Inflamación. De que no se ha tomado una buena muestra. ¿Recuerdan dónde viene? Sí, Entonces de repente no eliminó su primer chorro. Entonces es una orina contaminada. En cuanto a los cristales, ustedes para examinar cristales, si bien hay unas formas muy características de los cristales, es importante que evalúen el pH. Porque en base al pH van a poder evaluar si son muratos. Y dentro de los cristales de orina ácida pueden encontrar el oxalato de calcio. El ácido úrico, no voy a entrar en detalle porque es parte de su teoría, el oxalato de calcio y los uratos amorfos. En el caso de la orina alcalina, lo que van a encontrar son los fosfatos, ¿ya? Fosfato triple, el carbonato de calcio, el fosfato amorfo. Y los cilindros. Los cilindros están formados por la proteína de TAS-fosfato, ¿ya? Y hay distintos tipos. El hialino, que dependiendo de su cantidad van a ser patológicos o no. Los eritrocitarios y leucocitarios ya son patológicos. ¿Ya? Están indicando de dónde está viniendo esta proteína, ¿no? Y de dónde puede venir el sangrado, dónde está la infección, lo que se está pegando, de dónde viene. El granular ya es una descomposición, una degradación del cilindro granuloso. Y hay otros tipos de estructuras que pueden observar en el examen. ¿Listo? Esa es la parte de examen de orina. Vamos ahora a ver la parte de examen de función renal. Hay unos casos que no creo que den tiempo para revisar. En cuanto a las pruebas de función urinaria, función renal mejor dicho, hay distintos tipos de analitos, ¿no? Está la creatinina, la urea, la cistatina, la microalbuminuria, etcétera, etcétera. Entonces tienen la creatinina sérica. La creatinina sérica es un analito que prácticamente lo solicitan también como si fuese agua. Lo solicitan. Este les va a indicar parte del metabolismo muscular y también les va a permitir calcular lo que es la función renal a través de la depuración justamente de la creatinina. ¿Cuál es la desventaja de la creatinina? La desventaja de la creatinina es que no es un analito del todo preciso para el cálculo de la depuración. Porque va a depender de la masa muscular del paciente, va a depender de la edad del paciente y del sexo. Por ejemplo, si ustedes tienen un valor de creatinina, no pueden comparar de una mujer anciana a la de repente de un hombre fisicoculturista, ¿no? Porque la cantidad de músculo es diferente. Entonces, tengan en cuenta porque a veces ven una creatinina de 1 punto tanto en una persona que tiene una gran cantidad de músculo y extrapolan a que tenga una mala condición renal. El otro es la urea, que también tienen el llamado boom. Ustedes cuando busquen bibliografía americana van a encontrar el boom en vez de urea. Y es un cálculo, ¿ya? Es una multiplicación de la urea por 2.14. Entonces en la bibliografía, principalmente estadounidense, van a encontrar el llamado boom. Esta también va a ser alterada por la dieta de proteínas. Luego tienen esta relación que inclusive está en uno de sus casos que les han colocado de laboratorio, que es esta relación boom-creatinina. Es muy útil en los casos de insuficiencia renal aguda, porque les va a permitir diferenciar si está frente a una insuficiencia renal aguda prerrenal, si esta relación es de 20 a 1, y si es de 15 a 1, que sea renal. ¿Ya? Esa es una de las que le da características. Y luego tienen la depuración de la creatinina, que es a través de la recolección de orina de 24 horas. Para la tasa de filtrado glomerular hay distintas fórmulas. Todas las fórmulas utilizan en sí el valor de la creatinina para el cálculo como tal. Luego tienen la microalbuminuria. La microalbuminuria, ya esa denominación se ha dejado de utilizar, lo que se utiliza es albuminuria. Un punto se menciona porque la condición de microalbuminuria hace como una connotación como que no es tan importante, ¿no? Pero bueno, en la guía de la CAIO lo que se evalúa es la albuminuria como tal. La albuminuria en distintos niveles. Está el A1, el A2 y el A3. ¿Y qué me indica la presencia de albúmina en la orina? Me indica que ha habido daño renal, que hay daño en la orina. ¿Ya? Luego tiene la proteinuria en 24 horas. Ya en los síndromes que
van a poder evaluar diferencias entre un síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, el rango que van a obtener, y el examen completo de orina, que también les puede dar alguna orientación de que su paciente en el contexto clínico tenga algún daño a nivel renal. Estas son las distintas fórmulas para el cálculo de la depuración de la creatinina. La que usa la guía del acádigo es la CK-DEPI, pero también recordarán la Prokofiev, que en semiología se nos debe haber enseñado, que en realidad es relativamente sencilla de poder realizar, ¿no? Entonces, estas fórmulas tienen su indicación. Por ejemplo, la primera está indicada para dosificación. Recuerden en esos pacientes con enfermedad renal crónica, en los cuales ustedes deben dosificar, por ejemplo, antibióticos. Esas guías de dosificación de antibióticos se basan en esa fórmula, ¿ya? Utilizan su fórmula, que ya todos tienen celular, es más fácil, y buscan la tasa de filtrado glomerular de su paciente para la dosificación de un antibiótico, ¿ya? El otro analito que tienen es la llamada cistatina C. La cistatina C ya aparece en las guías de enfermedad renal crónica desde hace varios años. Es un analito que sí es más costoso, pero es más preciso que la creatinina para el cálculo de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, ya las guías la colocan cuando hay una duda del cálculo de la tasa de filtrado utilizando la creatinina. Indican utiliza su depuración utilizando cistatina C, ¿ya? Y también les permite identificar enfermedad renal de manera más temprana que la creatinina. Para recordar esta fórmula del Keller renal, que es igual a la creatinina que está en orina por el volumen minuto en 24 horas. El volumen minuto en realidad, perdón, y lo que es la creatinina en cuello. Entonces, solamente es para que practiquen esta fórmula, porque como ya les he mencionado, que todos tienen un aplicativo, donde pueden calcular, mucho más rápido, en mi época no había, calculábamos. Entonces, tenemos este ejemplo, es una paciente mujer de 50 años que tiene edemas y se le ha hecho un examen de orina de 24 horas. Miren el volumen en estas 24 horas es de 1440. La creatinina en orina es de 100 y la sérica de 1.2. Entonces, quieren estimar qué estadio de enfermedad renal crónica tiene, para el cual van a calcular el de renal. En este caso, el de creatinina. Primero hay que convertir ese volumen de 24 horas en volumen minuto, ¿ya? Es lo primero que hay que hacer. Entonces, el volumen minuto va a ser igual al volumen que he tenido en 24 horas entre 24 por 60. ¿Está bien? ¿Se entiende? Volumen minuto, el volumen total que ha habido en 24 horas en 24 horas, y cada hora tiene 60 minutos para calcular el volumen minuto. Más que nada les pongo esta fórmula para que sepan de dónde sale este 1440. ¿Ya? Porque ustedes se pueden aprender que el volumen minuto es igual al volumen entre 1440. Pero si no saben de dónde salió este 1440, a la gente se lo aprenden de memoria y se lo olvidan. Entonces se hace el cálculo del volumen minuto, como es el mismo 1440, el volumen minuto será de 1 ml. Hacémoslo. Cambios en base a la fórmula y me sale un clearance renal de creatinina de 83 ml. En base a la guía del acádigo, estaré frente a una insuficiencia renal de una GEUS. ¿Ya? Luego tienen este test de los 3 vasos. En realidad es una prueba antigua, la he mantenido en esta presentación porque antes lo hacíamos acá en el laboratorio, así que la práctica, y también venían su examen. También les preguntaban en su examen. Entonces, esta es una prueba semiológica en la cual un paciente con hematuria, ustedes o el médico les hace determinar en 3 vasos. Y dependiendo en qué vaso se presentaba la hematuria, podían extrapolar de dónde era el sangrado. ¿Está bien? Si es en el primer vaso,
yo pensaré de que el daño o el sangrado esté abajo, porque todo el resto de la orina va a comenzar a limpiar y el resto de los vasos van a estar limpios. Si estuviese en el tercer paso, tiene que ser después de haber miccionado y tiene que ser la lesión a nivel de la vejiga, a nivel del cuello. También menciona que es a nivel prostático. Y si fuese en los tres vasos, el sangrado tiene que ser de arriba, ¿no? Porque sigue sangrando a pesar de que sigue orinando. ¿Está bien? Por eso que le ponen vías urinarias altas o a nivel renal. Entonces, vamos a hacer nuestra práctica de orina. Vamos a hacer la práctica